Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. No hay que pensarlo dos veces. La noticia de la semana ha sido el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En la semana yo escribí una pregunta antes, el día lunes, del día martes, que sería la votación, y la titulé "Ese martes tan cargado de presentimientos", porque ciertamente la atención del mundo, se puede decir sin exceso, se concentró en lo que iba a ocurrir en esas elecciones, porque estaban precedidas por tantos incidentes oscuros, algunos de ellos muy peligrosos, incluyendo magnicidio, que la gente de todos los pueblos miraba crispada, dedos cruzados. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Qué va a hacer de este hombre? ¿Qué van a hacer con él? Por eso yo sostenía los presentimientos. La crispación venía de que había esa parte de sombras, de cosas muy graves que podrían ocurrir dependiendo de lo que pasara la noche de la votación y los días subsiguientes del conteo. Pues bien, el evento universal pasó en forma pacífica, quieta y aplastante. La victoria fue absoluta. Donald Trump, el voto popular, 5 millones de ventaja, el voto electoral, 294, 24 por encima de los 270 necesarios. En fin, todos los condados, una victoria absoluta. De tal modo que comenzó a desinflarse ya en la madrugada, cuando los resultados eran tan obvios, tan contundentes. Antes del discurso de él, se podría decir que el mundo que estaba atento comenzó a sentir cierto alivio. Parece que no podrán intentar nada contra esto tan inequívoco, tan terminante. En efecto, esa madrugada llegamos todos a ella. Lucían en algunos de los canales más famosos del mundo muchos de los comunicadores y de los dueños de la opinión y de los diletantes, vanidosos, dueños de las verdades, amos de las mentiras, lucían extenuados, tristes, desconcertados.
el fenómeno Trump los había arropado como en un inmenso tsunami. El pueblo norteamericano se levantó a votar. Hubo votaciones inverosímiles, una de ellas quizás la más significativa, los Amish en el estado de Pensilvania, algo que llamó la atención a mucha gente. Una comunidad que vive ahí en el siglo XIX, que no acepta el progreso, que no acepta los cambios, que se dice, los que la conocen, que es maravilloso ir para ver cómo viven ellos, muy alejados de las turbulencias de su opulenta nación. Se levantaron a votar, que no lo hacían nunca. Un signo claro de que Trump vendría en un regreso triunfal a ser reconocido por el pueblo norteamericano. Bien, yo observé, fíjense hasta dónde estuve atento al asunto, que en CNN, que era la más empoderada de las verdades, que incluso comenzó a hacer pronósticos tempranos, ya medio acomodaticios, pensando en que era muy larga la escalera del descrédito que le vendría después de tantos meses y años de persecuciones, de denuestos, de desinformaciones brutales contra aquel hombre asombroso. Yo observé que ponían, una de ellas muy gentil, Gabriela Fría, las causas posibles que iban a determinar la situación económica, muy bien, la migración, muy bien, no sé qué otra cosa, y al final, política exterior, un 4%. Y yo dije, Dios mío, qué parecido es el patrón usado para aplastar a Trump, a uno que se usó aquí guardando la distancia. Claro está, son situaciones absolutamente diferentes, con las encuestas en medio de la crisis que teníamos de las confrontaciones por el robo del río Masacre, que llevar a cabo Haití con toda la insolencia imaginable. Venían las elecciones y en las encuestas nuestras, el último aspecto que interesaba al pueblo era la cuestión haitiana y el penúltimo, la corrupción. Después había otros temas de más interés. En las elecciones, Luis Abinader, que había tomado el discurso, se vio claramente que tuvo un repunte enorme y que alcanzó una votación en cierta medida aplastante, no tanto como aquella. Pues en la de Estados Unidos aparecía con un 4% la política exterior. Y me dije, qué buena la reflexión que yo hice en la pregunta sobre los presentimientos de esa semana. Que yo decía, todos los votantes y no votantes sabemos que hay abismos enormes
apocalípticos abiertos, con las guerras que hay en curso y el peligro de su escalamiento. Y eso va a determinar mucho el triunfo de Trump. Porque Trump ha cultivado su posición por la paz. Incluso ha ido muy lejos, ha dicho, yo la resuelvo la paz antes de juramentarme. Y eso va a contribuir mucho porque el votante, en el fondo, el tema esencial va a ser el precio de la comida, la inflación, no. La paz o la guerra, la vida o la muerte. Y así fue. Y así fue. El hecho es que el asombro se ha consumado. Donald Trump, el pueblo norteamericano se convirtió, se erigió en una especie de gran jurado jamás visto. Y el culpable en los tribunales y cortes ordinarios, lamentables, de tantos cargos, de tantas infracciones, el pueblo norteamericano lo premia con el poder rotundo. No hay una declaratoria de inocencia más importante y categórica que esa. El gran jurado, no para que lo viera un juez colombiano y un fiscal con una hija participando en el activismo del gobierno, no. Gran jurado, la nación norteamericana, le mete este veredicto, ese que ustedes declararon culpable de obstrucción de la justicia porque quiso sobornar a una etaira, a una dama etaira, una monjita de convento sagrado, una actriz de porno, que se utilizó para decir que ella se había acostado con él en un tiempo, hacía tiempo, que cuando ella amenazó con decir eso, cuando él fue candidato, él quiso sobornarla, ella se negó, y que con eso él estaba obstruyendo la justicia. Le metió una demanda civil y una corte en lo civil le concedió $200 millones, porque el objetivo era quebrar hasta la miseria a Donald Trump, en lo moral, en lo económico y en todo. Lo condenaron y la sentencia se aplazó gracias a un fallo de la Corte Suprema, que parece que los magistrados del más alto nivel se dieron cuenta de que iba muy mal, se iba muy mal por el camino de las persecuciones estas. Y dijo, es un expresidente, hay que respetar su condición de expresidente, pero eso está acompañado de cargos por revelación de documentos clasificados, por cargos administrativos de bancarrota, 12 o 14 acusaciones. Aquel hombre, yo lo estuve observando, especialmente en las audiencias penales, con un estoicismo, con una serenidad impresionante, soportando todo aquello. Y me dije, y se lo dije a mis familiares y a mis amigos,
Ustedes están viendo que cada vez que le formulan un nuevo cargo penal o administrativo o civil, aumenta su popularidad. ¿Ustedes están viendo eso? Sí. Eso indica que la sociedad norteamericana no aprueba las persecuciones en los términos en que se han planteado. A la larga serán las persecuciones un motor importante para impulsar el triunfo de ese hombre. Helo ahí. Helo ahí. Desairó al establishment, el industrial militar poderoso. Ya sabemos de sus terribles acciones en la historia norteamericana. Que por cierto, entre las promesas que ha hecho el presidente Trump es la desclasificación de todos los documentos del magnicidio de John F. Kennedy, asesinado en Dallas, presidente de los Estados Unidos. Yo he sido partidario, y lo quiero repetir hoy desde siempre, de la tesis que sostuviera un fiscal de New Orleans que se llevó al cine, JFK. Todo vino como consecuencia de que ese joven presidente le ordenó a su ministro de Defensa, McNamara, que comenzara a preparar el desmantelamiento de la participación norteamericana en la guerra de Vietnam. Prepárense que nos vamos de ahí. Eso reputado como la causa profunda de su muerte. Se hicieron 1000 esfuerzos, que fueron los cubanos del exilio, porque él había negado el apoyo cuando cochinos, el apoyo aéreo, que fue una serie de explicaciones tóxicas con las que la gente no la conformaron, pero la marearon. Ahora ocurre, oigan las complicaciones, que en compañía de Trump viene un Kennedy. Dios mío, ¿y qué Kennedy? Yo no lo había oído. Pude oírlo en su discurso en Pensilvania, el discurso de cierre. Impresionante. Sabía ya, porque me lo habían demostrado, que es un defensor a ultranza de la salud del pueblo norteamericano, que tiene una posición muy rígida contra los abusos de los altos precios de los medicamentos y los tratamientos, que es un guardián formidable de los provechos que pueden producirse en favor de la salud de ese pueblo, así como la cuestión de la industria alimentaria, muy quejoso de que se hacen alimentos que a la larga generan obesidad y muerte. Es el hombre que viene en mira del Partido Demócrata, y en ese discurso de Pensilvania, Dios mío, se lo había dicho a mis hijos, ustedes verán lo que es el nombre de un Kennedy en una campaña política de ese tipo.
el pueblo norteamericano desarrolló una especie de devoción mitológica, mítica, por los mártires. John F., presidente, y el padre de Robert, que estaba ya para ser presidente. Era presidente seguro por el Partido Demócrata. Ambos asesinados. Y dije, Dios mío, aquí se están coordinando cosas muy fuertes, muy importantes. Elon Musk y este hombre, me decía una vez, este extraterrestre. Yo le digo, mira muchacho, al amigo, la participación de ese hombre en la política así tan abrupta que acaba de definir Trump, como acaba de nacer una nueva estrella, significa mucho. Porque ese hombre ha sido un hazañoso, un genio. Viene a resultar, así lo declaran, el hombre más rico del mundo. Porque en el campo de la tecnología y los avances, bueno, llegó una prueba que fue la que a mí más me convenció y me conmovió. Ver un cohete de los suyos explorando un allegamiento más lejano en el espacio profundo, porque tienen sus planes en viaje a Marte. Imagínense. Ese cohete venir de esas velocidades y desacelerarse de tal modo que viene y se posa en su base de origen con la mansedumbre de un globo aerostático, de los que se usan en las fiestas, en las celebraciones, infantil casi. ¿Cómo esa velocidad se logró reducir de la del sonido multiplicada a nada? Y ese hombre ha estado detrás de eso. Y está ahora detrás de Trump, sí. Oh Dios, no estamos hablando de cualquier cosa. Ese es un factor importante. Gran parte de la juventud que no vota cree en ese hombre, porque ese es parte, diríamos, sublime o subliminal del sueño americano. Hijo de norteamericano, de madre sudafricana, formado allá y ya es el hombre más rico del mundo. Pero, partidario de Trump, ¿qué dice? Que hay que reorganizar el Estado norteamericano, que tiene más de 500 agencias burocráticas inútiles, y que hay que buscar una composición más funcional, más profesional, para que el Estado se haga más dinámico. El de los cohetes que está opinando así. Trump le dice, este va a su campo, a su área. Como le dijo a Robert Kennedy Jr., el hijo de Robert, el sobrino de John F. Kennedy, ese es tu campo, la salud. Tú manejarás todo lo concerniente a los trastornos de obesidad, los precios de la medicina, etc. Tú eres el que lo va a manejar. Y entonces un vicepresidente, nacido en el campo, en las colinas, ya abogado, laureado por un libro que fue bestseller, hablando de la energía de la gente de donde él es oriundo. Brillante, bien articulado.
con el mismo discurso, evidentemente fiel al discurso del nuevo republicano, el MAGA de Trump. Digo, ay Dios, pero esto que se está tratando en esta campaña no es sencillo. Aquí se están tratando y quienes lo están tratando son sujetos especiales. Preparémonos para un resultado espectacular. Ya vino el héroe triunfador electoral, Donald Trump. Y comienzan las mistificaciones. No, porque entonces ocurrió que Kamala perdió la orientación porque se separó de Biden, no se separó bien, no supo separarse, porque Kamala solo tenía 100 días. Un desastre. Ya ha habido prensa seria en Europa, que yo leí uno de sus periódicos, una columna muy interesante bajo este título: la trama que vivieran los Obama, el expresidente Obama y su esposa, para finalmente llevar a Kamala, resultó un rotundo fracaso. Entonces uno dice, las mistificaciones que se van a implementar, las nuevas mentiras, los nuevos ataques, ya comenzaron. Hay una especie de guerra en Mar-a-Lago, porque ya ahí están disputándose los cargos. El chismoteo de siempre, tratando de turbar, porque Trump va a declarar antes del 20 de enero los funcionarios claves para la transición desde ahora. Designó una señora, parece que es muy importante, la califican como arquitecta de su campaña, jefe de gabinete. Vendrá Kennedy, vendrá Bush, las asignaciones que le hagan al vicepresidente Vance, más aquellos cuadros de esa edad de 40 y tantos años, amigos de los hijos de Trump, profesionales importantes que comparten sus ideas, como el vicepresidente, de los cuales podrían salir candidatos estupendos a la Fiscalía General, etc. Es decir, un Trump que vuelve armado, bien acompañado, no como aquellos viejos alzacosos que resultaron unos judas. Finalmente le traicionaron desde el principio. Él era todo su voluntad, todo su carácter, pero estaba solo. Ahora viene como grupo, como conjunto. Y esa es la esperanza del mundo. Que Estados Unidos recupere, recoja todo cuanto le han hecho perder, es su prestigio, su importancia, para poder comenzar a mediar. De hecho ya comenzó, oiga esto, en el momento que esto se graba, ya ha conversado con Zelensky de Ucrania, con Putin de Rusia, con los chinos. Oiga por dónde va. Ustedes se imaginan lo que son esos mismos pueblos, el de Ucrania especialmente. Dios quiera, ojalá no se le antoje entregar a Ucrania, porque la quieren mantener en la guerra de Occidente.
Pero ¿quién pone los muertos es Ucrania? Putin ha sido prudente en el sentido de que ha sido muy selectivo en los blancos. Todo el poder de fuego de las fuerzas rusas no está ahí. Y tiene sus razones. Abajo hay una inmensa cantidad de gente del habla rusa. Son gente de Rusia. Cualquier tipo de bombardeo indiscriminado que se haga, se lleva a su propia gente. Los blancos han sido muy seleccionados, centros militares, almacenes de armamento de Occidente, etc. Pero ya Lavrov, el canciller y el propio Putin dice, bueno, nosotros no fuimos los que rompimos las relaciones. No nos toca a nosotros pedir restablecerlas. Pero si Estados Unidos está en condiciones de conversar, Rusia está lista para ello. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa para esos pueblos en guerra y amenazados de guerra mayor? Los pueblos, esos que están despavoridos con los proyectiles y los drones y la muerte en el cielo. Es decir, lo que está ocurriendo es histórico, realmente, es algo completamente formidable, para decirlo en una forma sencilla. La idea es que estamos ya ante una realidad. Ahora cabe la pregunta, ¿y nosotros? A nosotros cómo nos concierne ese triunfo aplastante de Trump. Trump sabe de la República Dominicana, conoce bastante los trastornos fundamentales de la Sus ideas esenciales para su país en gran modo son similares a las nuestras, para nuestro país. Sobre migración, sobre muchas cosas, los cuidados de la familia, los intereses de la costumbre, etc. A Trump hay que decirle dónde está la República Dominicana. La conoce y sabe de lo que ha sufrido en ocasión de estos últimos años de administración demócrata, especialmente. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo ideal, que parece inalcanzable porque el veneno llegó muy lejos, la unidad, la hermosa unidad nacional, el sueño, una unidad blindada, seria, sobre valores, para poderle decir desde el labio de nuestro presidente Trump, fuimos infatigables advirtiendo a la comunidad internacional que los gravísimos trastornos del estado colapsado de Haití había que resolverlo en Haití, no a costa nuestra, no sacrificándonos a nosotros. Fuimos infatigables diciéndole a la comunidad internacional, en sus organismos, por encima de todo, y a su propio jefe de Estado, así se lo dijimos,
al presidente Biden en especial. Por encima de todo está la seguridad nacional nuestra. No podemos comprometerla. Entre los pueblos del mundo, ningún otro ha contribuido más en favor de las desgracias, de la ayuda en las desgracias de ese pueblo desventurado, desvertebrado, demolido por la corrupción, la droga, el desastre en que lo convirtieron. Errores de sus hijos y maldades del entorno de los políticos, teniendo República Dominicana como el objetivo final, el natural. A mí me contó mi hijo Pellegrino, a quien creo por su conducta de siempre, que en una oportunidad que estuvo en Washington siendo diputado, una importante legisladora que acaba de reelegirse en Texas, muy amiga de la República Dominicana, le dijo: cuídense, que esa gente del Departamento de Estado está planeando cosas muy graves contra ustedes. María Elvira Salazar. Cuídense. Eso se le dice al presidente Trump, que lo sabe mejor que nadie, pero que lo debemos de nosotros plantear. Vamos a ver si con una mínima parte el presidente Trump de su coraje y la autoridad moral inmensa que le da ese triunfo aplastante, usted le puede decir a esa comunidad internacional, a esos organismos, que por fortuna usted tiene una pésima opinión de ellos. Dejen la República Dominicana tranquila, que aplique sus leyes, que aplique su constitución, que participe, pero con ustedes dentro de un esfuerzo mundial en soluciones en Haití, sin que merme su autonomía, su independencia, su honra, su propia existencia de Estado-Nación. Por el pecado de decir algo que yo digo, estoy imaginándome al presidente Trump. American First, América primero, República Dominicana primero para nosotros. Es decir, que el evento del martes de los presentimientos para nosotros es un premio de Dios. Nosotros dijimos, yo mismo nos sostuve en la pregunta de esta semana sobre los presentimientos. Si Kamala lograran imponerla con Obama de trasfondo, y en el trasfondo de Obama el caucus negro y la nación del Islam y todos esos intereses que han estado conspirando contra nosotros, se van a volcar y nos van a obligar, así lo digo en la pregunta, a tener que cumplir la parte hermosa de nuestro canto nacional. Cuando en bélico reto de muerte, a la guerra a morir se lanzó, dice nuestro himno. Yo estaba totalmente preparado para comenzar esa fase de lucha, perdida la paz dentro de un gran desorden, quizás intervenido
internacionalmente por fuerzas militares. No se sabe si una nueva legión extranjera, como la de Nigeria, o de alguna de las travesuras que se inventan en esa cueva de trampa de Naciones Unidas. Llega Trump. ¡Ey! Alto ahí. Alto ahí. Usted le dijo, presidente, recuérdelo bien, en la reunión del G7, a la primera reunión que usted fuera siendo presidente, al sentarse y ver a los representantes de los poderes de la tierra, usted dijo, ¿y dónde está Rusia? Qué pregunta tan importante y tan sabia. Era la previsión profunda de los conflictos que luego vinieron. ¿Dónde está Rusia? Rusia, uno de los estados mayores del mundo en territorio, en recursos, todo, y no está aquí. ¿Por qué? Ese es el coraje que está ahora para el poder en Estados Unidos. Que bien le puede decir a Naciones Unidas, a OEA ni hablar, a OEA no se ocupará ni siquiera de OEA. Eso es despreciable. ¿Y ustedes qué han hecho? Pasaron 13 años allá, pasamos 13 años allá y no hicimos nada. Nos fuimos un buen día y dejamos eso abandonado y dijimos que no volveríamos más porque ahí no había con quién tratar, porque se cogían los recursos y ustedes fueron incapaces de pensar en un tipo de administración internacional, aunque tuviera algún acento fideicomisario, para que esos recursos se manejaran en forma correcta y tratar de esos escombros hacer un Estado. Eso se puede esperar de Donald Trump. Esa es la esperanza nuestra. Pero el ideal de la unidad está perforado. Los resquemores, los resabios, los chismes baratos y mezquinos de todas esas trapacerías de la política trasciendan, se lo digo a los líderes, que no son muchos, para decirlo con más propiedad y en forma más terminante. Dos de ellos, el presidente de la República y el exponente más importante de la oposición, Leonel Fernández, trasciendan, sobrepónganse a todo este forcejeo inmundo de poder y nos vamos a recuperar y el rescate y no sé cuántas basuras nuevas. Está la patria. Necesitamos apoyar la causa nacional en forma cerrada. Se prosigue el muro, se organicen bien el comercio en frontera, se cumpla la política de repatriación, se recupere esa joya, ese tesoro del fallo del Tribunal Constitucional, el 168, una verdadera joya para la organización de la nacionalidad, el acceso a ella, la permanencia de ilegales, etc. Eso lo puede hacer República Dominicana. Una vuelta bien pensada al respeto a su ley nacional del trabajo, un llamado en las islas
y donde se encuentren a los trabajadores de la construcción nuestra. Vengan, súmense a los que quedaron. Hay mercado de trabajo. Vamos a regular el salario en forma más estricta. No vamos a consentir esa gula, esa codicia del salario barato, de infelices y de sujetos ahí que nos acorralan y nos ponen a vivir amontonados y a dormir amontonados para hacer economía en la seguridad de las obras. Igual con el campo, la finca que tenga desayuno, comida, alojamiento para el trabajo de dominicanos, merecerá un tratamiento especial. Y los incentivos que el Estado pueda dar como premio tendrán esa exigencia prioritaria. Usted prefiere tener, en violación de la ley, el 90% o el 100% de trabajadores haitianos. Vamos a examinar la legalidad de su presencia y si pueden quedarse porque sean realmente válidos, se quedan, correcto. Los que se tendrán que ir los sacaremos. Pero usted no recibe incentivo de ningún género. En los impuestos, en los insumos, en los créditos, premios al productor desesperado, que siempre ha sido un paria, que es un paria. El Estado tiene que asumirlo, pero eso se hace dentro de programas pensados y negociados de conjunto, que no sea mérito de nadie en particular. La gran necesidad común, el gran peligro común nos unió y pudimos buscar soluciones trascendentales y afianzarnos como Estado-nación en la comunidad internacional. Lejos de esas bajezas, de los insultos, los atropellos a nuestra reputación como pueblo. Todo eso que yo menciono como ideal, a partir de este marco de nuestro sentimiento con Donald Trump y el poder norteamericano, es más que factible. Es más que factible, repito. Si hay un déficit sobre eso, será culpa nuestra. Porque las condiciones, lo que yo llamo el viento de cola favorable, nos ha llegado con la victoria de Trump, tenemos que aprovecharlo para el gran viaje de nuestro progreso, de nuestra reorganización. No dejar al país entre dos aguas, si va a sobrevivir, si no va a sobrevivir, si lo van a ocupar, si no lo van a ocupar, no señor. Muro completo, organización en los pasos de frontera, trabajo contratado con contrato, residencia temporal, la del contrato, vuelta a su país de origen. Y allá, que la comunidad internacional entre a manejar recursos. No se lo puede dar a esas mafias, que esas mafias son testaferros de las otras mafias de verdad. Eso es crimen. La diáspora, la aristocracia no. La aristocracia está refugiada
en la cultura, en la elegancia del saber, pero no va a coger el fuego, los riesgos de las pandillas criminales, los asesinatos en masa en las calles de niños y mujeres, y se juega un riesgo por el levantamiento de su nación, que es nación importante, legendaria, pero no Estado. El Estado dejó de serlo, porque demolieron sus instituciones y jurídicamente no hay posibilidad de organizar eso en base a los actores que tiene entre el brazo de la comunidad internacional, pero no como en el tiempo de Minustah, a la droga misma. Señores de la droga, se les acabó el territorio de almacén de drogas. Aquel que denunciara a Caricón en el 99 en Guadalupe, ya no hay más almacén de drogas. Se pueden ir porque los vamos a perseguir. Eso con Trump en el poder norteamericano y la comunidad internacional entendiendo que la cosa va en serio y que se puede hacer y aplicando los recursos debidos. No es una especulación vacua, no es un ensueño disparatado, es un objetivo correcto a proponer. Saben ustedes, señores, estamos saliendo por Supercanal, domingo a las 11 de la mañana, con sus canales 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo, repito, en nuestra versión central. Del Impacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, por sus canales 52 de Claro, 22 del Cable. Que asimismo, a partir de las 12 del mediodía de domingo, estaremos en YouTube, agradeciendo a todos los amigos del interior, propietarios de canales, que sé bien que reproducen la respuesta en horas diversas, por razones que se explican. Las gracias del alma por su gentileza. Estamos muy contentos con el tsunami de Trump y a nuestros hermanos que residen en el exterior, que esperen lo mejor y se sumen a los esfuerzos. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra nueva entrega. Muchas gracias y hasta entonces.